¿Qué tal de nueva cuenta su servidor Adrián Paredes? Ahora con un tema muy interesante, que es el tratamiento fiscal de la fluctuación cambiaria. Es un tema que ya tenemos tres, cuatro tesis ya pues no tan nuevas, pero tampoco no tan viejas y aún no ha sentado precedente. Estamos hablando que son tres de septiembre de 2017 y una de diciembre de 2017. Vamos a platicar primeramente por qué es importante esta figura y sobre todo cuál va a ser su tratamiento. Primeramente, debemos tomar en cuenta que el impuesto sobre la renta contempla con ingreso cualquier ingreso acumulable, cualquier ingreso que perciba, sea en efectivo, sea crédito, sea en especie o de cualquier otra naturaleza. Bueno, entonces de entrada vemos que lo que es la fluctuación cambiaria, que si tomamos un concepto financiero, estaríamos hablando al movimiento que se tiene en la paridad de la moneda de un país respecto a una moneda extranjera, en este caso peso dólar, por ejemplo. El cambio que tenga el valor del dólar en pesos mexicanos, pues hacia arriba o hacia abajo dará pérdida o ganancia respectivamente. Entonces, la ley de impuestos sobre la renta pues, te contempla y te especifica en el penúltimo párrafo del artículo octavo qué tratamiento se le va a dar. Y te dice, textualmente lo leo, se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses, coma, a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera. Dices, bueno, pues pareciera claro, ok, lo voy a tratar igual que los intereses. Y de hecho, así es como concluye y hacia allá apunta el criterio en sí de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero habría que evaluar diferentes aspectos de las diversas tesis, sobre todo de cómo fueron las quejosas y quejosos en cada uno de estos que tenían estos precedentes, cómo participaron, pero voy a dar mi primera apreciación. Pues financieramente yo estaría un poco, más bien estaría completamente de acuerdo en que pues al momento de la realización de la operación es cuando podré saber si gané o perdí. Máxime que el día de hoy, 17 de marzo de 2020, pues el peso, pues con el tema del coronavirus y con el tema de la semana pasada, antepasada del petróleo en los Emiratos Árabes, pues ha sufrido pues una depreciación bastante considerable, un porcentaje que no está provocando muchas pérdidas, obviamente ganancias para otros, pero bueno, en este momento si hiciéramos un corte, pues con los ganadores y perdedores, pues nomás lo van a tener en registros contables, pero su haber patrimonial no se ha visto modificado. ¿Cuándo se va a ver modificado? Igual que en la bolsa de valores, en el momento que retires o aportes le inviertas, perdón, a la bolsa, en ese momento se materializa tu entrada o salida y ahí sabrás si ganas o pierdes al comprar o al vender. Aquí es igual, ahorita está 23, sé que estoy perdiendo, pero siendo optimista, a lo mejor en 15 días me aguanto con la deuda, busco aprovecho ahorita todo el paro y a lo mejor se estabiliza y baja a 21 y ya cuando lo pague lo voy a hacer esa cantidad. Entonces, en ese momento es la realización. Mientras tanto, se trata del sistema de devengo, es decir, el reconocimiento de la existencia de un derecho o una obligación dentro de contabilidad. Pero para el efecto financiero, en particular punto de vista, tendría que significarse cuando se realiza la materialización del pago en este tipo de bienes que son intangibles y sobre todo tan variables. Pero bueno, deberíamos tomar mucho en cuenta el boletín C3, si no mal me equivoco, para poder tener este tema. No me desvío al lado financiero, sigo en el lado fiscal de este tema. Pues bueno, de la primera sala, voy a leer el rubro, aquí lo voy a poner aquí en el casillero del YouTube, del video, los rubros y el link para que lo puedan acceder. Bueno, el primero, bueno, voy a empezar al revés. Esta es una de septiembre de 2017 que dice, es la que está con el número de registro, es 2.015.038.
publicada el 1 de septiembre, si no me equivoco, pero bueno, septiembre de 2017. Dice el rubro, pérdida o ganancia cambiaria, al incorporarse al patrimonio de las personas día con día, refleja una capacidad económica que puede ser grabada. Bueno, lo que destaca, dice, es que el legislador con esto pretende gravar a través de conceder a la fluctuación cambiaria el mismo tratamiento que los intereses devengados. Por ende, estos últimos día con día ven y modifican en determinada medida positiva o negativa el patrimonio de los contribuyentes. Por ende, no hay una falta de identificación de la capacidad económica del contribuyente, pues día a día sabemos si va ganando o perdiendo al asimilarlo con esta declaración en el último párrafo del octavo del impuesto sobre la renta a intereses. Bueno, hasta ahí vamos diciendo que esta es la primera tesis. Te dice, hacer intereses, resalto, va a ser lo mismo. Entonces, como estos se calculan por días, pues también la ganancia o pérdida cambiaria. Y bueno, y no quiere decir que no esté reflejando la capacidad económica o contributiva de un contribuyente. Es la primera tesis. La segunda tesis, que es la 2.015.030, también aislada de la primera sala, que el rubro establece fluctuación cambiaria. Para analizar su inequidad por estar grabada, no puede tomarse como parámetros válidos los conceptos de incremento de valor de bienes inmuebles y de acciones. ¿Qué sucede? En este asunto en particular, en este amparo en revisión que fue el 947 diagonal 2016, la quejosa pues pone dos casos análogos. Cuando yo adquiero un bien inmueble, la plusvalía, que es ese incremento con el tiempo del valor del bien inmueble, pues representa un incremento patrimonial que no se va a ver realizado hasta que yo realice la venta del inmueble, que es cuando pagaré. ¿Por qué? Porque tengo un costo fijo, me costó tanto, obviamente lo actualizaré para no meterme mucho al tema y no desviarme, pero la cuestión de la plusvalía viene a afectar y viene a establecer o viene a participar mucho en la fijación del precio de venta. Entonces, ahí es donde se va a ver reflejado esa ganancia por la plusvalía, porque fijó el precio de venta, supongamos. Entonces ahí es donde vas a decir, ok, pues la plusvalía hasta el momento que vendo es cuando voy a pagar impuesto por esa ganancia. En cambio, en las acciones, no en cambio, de igual manera sucede con las acciones. Las acciones de una empresa de hace 10 años, una empresa con buenos resultados fiscales, pues ya no cuesta lo mismo de hace 10 años, más la inflación, más más sus años positivos, pues bueno, tiene un valor económico mayor que el tenedor de la acción, pues sabe que su acción que le costó 100,000 pesos, 10 años después vale 100,000, pues no va a pagar impuestos por 900,000 pesos hasta en tanto lo venda por esa cantidad. Hasta ese punto simplemente son valuaciones o valoraciones, ya sea la plusvalía o en este caso de acciones, que no pueden, que no se van a ver realizados hasta que se enajenen. Y bueno, la primera sala dice, pues al ser distinto plano, no puede haber una comparación de estas operaciones con lo que viene siendo con la ganancia o pérdida cambiaria, porque son de diferente finalidad. Subrayo lo que dice, por lo que no puede tomarse como parámetros válidos a efecto de hacer un análisis de equidad. Bueno, pues vuelvo a hacer la reflexión con la que inicié. Pues la ganancia cambiaria, pues cuándo sabré si gané o perdí con este tipo de cambio loco que tenemos a estas fechas de 2020, solamente cuando pague la deuda que tengo en dólares o me paguen lo que me deben en dólares. En ese momento sabré efectivamente cuánto es lo que debo deducir o acumular. Bien, y finalmente pues termino con la 2.015.029, que es con la que debí haber comenzado por orden. Sin embargo, pues es la que concreta el tema en general
del criterio de la Corte. Fluctuación cambiaria e intereses. El artículo 8, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, les da un tratamiento igual al tener naturaleza similar. Bueno, es lo único que concluye. Al ser esta asimilación, el impuesto sobre la renta les está concediendo esa misma cualidad de los intereses de generarse día con día y por ende pueden constituirse cargas o ganancias financieras que deben soportarse o acumularse, no obstante que no constituyen una misma cosa. Bueno, afortunadamente son criterios aislados que hay que tener presentes al momento de hacer nuestras determinaciones. Yo lo que podría concluir, pues que se resuelva, porque pues yo le di una reflexión, mi humilde reflexión al respecto, tomando en consideración algunos elementos de los propios principios o postulados básicos de contabilidad, y pues la verdad llegar a un tema así es algo pues incómodo, da mucha incertidumbre jurídica. Uno como asesor pues quisiera tener la respuesta para todos nuestros contribuyentes, y bueno, pues nos genera un cambio y una incertidumbre. Ojalá pronto, insisto, se dé un cambio de postura. Entonces, pues por lo pronto lo que podemos concluir que pues una ganancia cambiaria pues sí es un ingreso acumulable, tanto para pagos provisionales como para efectos de declaración anual. ¿Sí? Y aparte sería bueno es muy recomendable que se tome en cuenta que tenemos la obligación de conformar la norma de información financiera C3, cuentas por cobrar, la C9, que son los pasivos, y B15, conversión de moneda extranjera, que al cierre de cada estado financiero, estas partidas deben convertirse al tipo de cambio con el que pudieran haberse realizado, es decir, cobrado o pagado. A la vez, la fecha de realización de cobro o pago, al momento que éstas se convierten también al momento de realización. De estos procedimientos surgen diferencias en cambios que son los que se reconocen financieramente como un ingreso o un gasto en la utilidad o pérdida neta del estado de resultado integral en el periodo que se originaron, con la excepción de los que se mencionan en el D6, de capitalización del resultado integral del financiamiento. ¿Por qué? A diferencia de lo fiscal, esto está bien identificado con la propia naturaleza de las obligaciones o derechos que derivan. Entonces, aquí podemos llegar a una conclusión financiera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, simplemente cumplir, hacer los registros para poder mostrar mes con mes actualizado cuáles son mis deudas y mis obligaciones. Hasta ahí. Para efectos fiscales tendré que hacer lo propio para hacer la acumulación si sigo estos criterios de la primera sala. Entonces, a pesar de mi pensamiento muy personal, haciendo una reflexión ya con las normas de información financiera, pues deben de generarse los registros independientes, la utilidad cambiaria por un lado, la pérdida cambiaria como un gasto por otro. Prohibido hacer una compensación para ver cuál fue mayor, porque de esa manera perdemos el control, que cuando son utilidades o ganancias cambiarias que nos sirven para la determinación de los ingresos acumulables para el pago provisional o para el resultado fiscal anual. Eso para mí es lo más importante, aunque no estoy de acuerdo, pero sí concluir con las herramientas correctas. Acuérdense que vamos sobre el sistema de devengo. Bien, ahora sí, con esto me despido. No me queda otra más que decirles, síganos en redes sociales, recuerden Spotify, iTunes. En Spotify les anuncio que lanzamos un concepto que se llama Consejero Empresarial Universitario. Es un podcast que lo van a identificar con el logotipo de fondo azul, donde estoy retomando libros de grandes autores. Algunos nos siguen acompañando aquí, otros ya se nos adelantaron, como es el caso del doctor Agustín López Padilla, que en paz descanse,
Dionisio J. Kay, el maestro Enrique Calvo Nicolao. Estamos hablando también del maestro Francisco Ruiz Moreno, de quienes me estoy guiando para tratar de desmenuzar lo mejor posible un material video didáctico para el cálculo del impuesto sobre la renta en personas morales del título 2 específicamente. Y poco a poco, si el tiempo y Dios me permite estar aquí, cumpliré con mi tarea. Cuídense mucho, nos vemos en la otra. Perdón, síganse en redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Nos vemos. Chao.